Muy buenas noches, bienvenido a Cambios en este domingo, qué bueno que nos permite parte de su fin de semana. Hoy hablaremos de varios temas a lo largo del programa. La primera parte, y consideramos la más importante a nivel estatal, el tema de la seguridad. Estará con nosotros Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad de Nuevo León, a muy pocos días de haber comenzado, una vez que relevó a Aldo Fassi Suazo. Hablaremos de la situación que vive Nuevo León en cuanto a seguridad. Hablaremos obviamente de los planes, de cómo se dará este reforzamiento, renovación de Fuerza Civil y otros temas importantes del Estado. Estará en un par de minutos aquí con nosotros. También hablaremos en la segunda parte del programa del calor en Europa, cómo ha afectado, cómo vino a hacer que vivieran los habitantes de varios países europeos una ola de calor que trastocó su día a día, algo que no tiene un precedente cercano y que se debe o tiene un origen, según algunos, en el cambio climático y demás. Pero hablaremos de eso, haremos enlace precisamente a España con nuestros corresponsales, y en la última parte del programa también le hablaremos del tema del agua una vez más. No hay que abandonar este tema importante, coyuntural para Nuevo León, pero para el norte del país en específico. Estaremos en Tamaulipas y en Coahuila para ver cómo ellos enfrentan algo no tan lejano de lo que hoy vive Nuevo León. Así que buenas noches y bienvenido. Es un gusto saludar a Gerardo Palacios Pámanes, como siempre alguien que ha sido una fuente, una referencia directa en el tema de la seguridad de Nuevo León, y hoy secretario de Seguridad en el Estado, una decisión que además, pese a que se da por una situación no agradable en cuanto a Aldo Fassi Suazo en su salud, es una buena noticia para Nuevo León. Aldo se retira, al menos un tiempo, de estas labores, y Gerardo Palacios toma ahora la batuta y la gran responsabilidad. Gerardo, muy buenas noches. Gracias, Víctor. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Gracias. ¿Cuál es la situación, entrando en materia, de seguridad que vive Nuevo León, el escenario en el que hoy toca esta nueva encomienda? Bueno, el escenario, por ejemplo, en homicidios dolosos es que a partir del 2016 y de manera consistente ha habido un incremento del homicidio doloso, particularmente el relacionado con temas de crimen organizado, mientras que los delitos patrimoniales han tenido una fluctuación, a veces suben, a veces bajan, pero en general están contenidos y a la baja los delitos patrimoniales, aunque siempre podremos estar mejor. El tema de los delitos patrimoniales se ha logrado con una buena coordinación tanto de policías municipales del área metropolitana como con la Policía del Estado y desde luego la ministerial y los agentes del Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. El tema de los homicidios dolosos corresponde a los 3 niveles de gobierno, al municipal, al estatal y al federal, tanto en área metropolitana como en zona rural. Entonces, en la medida en que cada uno de estos niveles ponga el 33% de su parte que le corresponde, vamos a poder contener y después reducir los homicidios dolosos en Nuevo León. Sin afán en este momento de sacar trapitos de nadie ni decir qué omisiones ha habido, en la participación de los municipios, por ejemplo, en ese 33% al que nos estamos refiriendo, ¿cómo se traduce? Es decir, ¿qué tiene que hacer el municipio? ¿Qué es lo primero que le corresponde? Lo que yo estoy proponiendo, pero es algo que no se va a lograr de la noche a la mañana y que considero es indispensable para lograr la mejoría que todos los que vivimos en Nuevo León deseamos, es una adecuada distribución de las competencias, de las atribuciones, que tengamos claro qué le corresponde a cada uno de los niveles. Si las policías municipales se dedican de manera privilegiada a los delitos patrimoniales, al robo a casa, al robo de vehículo, al robo de persona, al robo a comercio, nosotros como Policía Estatal podremos dejar de atender esos delitos para dedicarnos a los de alto impacto de manera conjunta con Guardia Nacional y con Ejército Mexicano. Entonces, todos sabremos qué hacer y vamos a lograr reducir los delitos patrimoniales que le afectan directamente a los ciudadanos y, por otro, contener y reducir los homicidios dolosos y demás delitos relacionados con el crimen organizado, trabajando de manera conjunta con Guardia Nacional y con Fuerzas Armadas. Sin embargo, la situación actual
es la misma en Nuevo León, es la misma que impera en toda la República por una falta de definición clara desde la Constitución y las leyes que de ella emanan. Todos hacemos de todo. De tal manera que un policía municipal, con solo un policía a bordo de patrulla o máximo 2, tiene que hacerle frente al crimen organizado, en algunos casos, lo cual es de inicio un despropósito. Y por otro lado, una patrulla de Fuerza Civil con 5 personas con arma corta y larga, con entrenamiento táctico y que viven acuartelados precisamente porque fue una policía concebida para asumir mayores riesgos, tiene que atender un robo sin violencia a una tienda de conveniencia. Entonces, algo no cuadra. Estamos haciendo malas cosas, debemos optimizar los recursos. Ahora, uno pensaría que es sencillo cambiando la ley y repartiendo atribuciones, pero también, y sabemos, Gerardo, tocó esa parte también en tu carrera en el tema municipal hace poco tiempo. ¿Cuál es la complicación que viven los municipios ya en la operación? Las policías municipales a lo mejor no están hoy al 100 o están lejos de estar al 100. ¿Por cuáles detalles? ¿Cuáles son los obstáculos? Yo pienso que son 2 cosas. Primero, tenemos que tener en el Estado una adecuada capacidad de explicación y de convencimiento hacia los señores presidentes municipales, hacia las señoras presidentas municipales, hablamos de área metropolitana sobre todo y periferia, de que esta redistribución de competencias no le perjudica a los municipios, sino que les beneficia, y no le perjudica al Estado, sino que también le beneficia. En suma, que nos beneficia a todos, primero, y segundo, que es indispensable hacerlo. Y en segundo lugar, a pesar de que muchos, prácticamente todos los gobiernos municipales del área metropolitana le invierten un porcentaje importante de su presupuesto al tema de seguridad, en algunos casos no alcanza. Entonces, en la mesa de coordinación metropolitana que encabeza el señor gobernador Samuel García y donde tienen voz, voto y participación los presidentes municipales, a iniciativa del propio gobernador, se está trabajando en la propuesta de crear una especie de FASP para los municipios con dinero estatal. Le explico a los ciudadanos que nos están viendo. Una parte del presupuesto del Estado destinada a las policías municipales para que se refuercen en cantidad de policías, en número de patrullas, en armamento y municiones y en otros aspectos que nos permitan robustecerlas al corto plazo. Y que trabajemos en el modelo de 3 pisos. Delitos que se cometen con mucha frecuencia, pero que tienen poca violencia, policías municipales. Delitos con mayor violencia, con armas largas, etcétera, Fuerza Civil. Sí. Delitos de alto impacto, Fuerza Civil, con Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Ahora, dice que se ha platicado ya en las mesas metropolitanas. ¿Va avanzada esa idea? Va avanzada. Este miércoles de la semana actual tuve una reunión con todos los secretarios de Seguridad Pública del área metropolitana y periféricos, y todos estuvieron de acuerdo porque nos conocemos bien, hemos sido contemporáneos, yo también como secretario municipal con la mayoría de ellos. Sí. Todos tienen experiencia en la materia, algunos estuvieron y coincidimos en la peor época, 2011, 2012, nos tocó participar para remontarla. Y todos dijeron, eso es precisamente lo que necesitamos, lo que tú estás proponiendo, entonces claro que te apoyamos. Por eso decía yo que nosotros como seguridad estatal tenemos que asumir la responsabilidad de saber comunicar esto a los presidentes municipales. Muchos de ellos también estuvieron y les tocó remontar la peor crisis de inseguridad que tuvimos del 2009 al 2011, 2012. Sí. Entonces entienden muy bien del tema, es solo tener la capacidad comunicativa adecuada. Yo estoy optimista en que explicándoles adecuadamente estarán de acuerdo. Bien, ahora que nos remitimos a esos años, de las crisis a veces salen las oportunidades, surge en aquella ocasión, la gente ya conoce la historia, Fuerza Civil. Han pasado los años y una tarea pendiente, independientemente de quien la haya dirigido en los años de su historia, para Fuerza Civil siempre ha sido tener la cantidad óptima
o mínima necesaria al menos de elementos. Claro. Como toda corporación, también hay episodios no agradables o que no dejan bien parada la corporación, sin dejar de lado que ha hecho cosas importantes. Hoy, ¿cómo está Fuerza Civil? Bueno, para el tema de cuántos policías necesitamos, debemos primero preguntarnos para qué queremos a Fuerza Civil. ¿Para qué, si no para enfrentar el delito de alto impacto? Es que es la única policía en el estado de Nuevo León que vive acuartelada, me refiero a nivel estatal, lo cual implica una inversión muy grande de dinero. La única que patrulla en orgánica de 5, quiere decir que van 5 a bordo de una patrulla, cuando a nivel municipal puede ser 1 o 2. Sí. La única con armamento de mayor calibre que el que se utiliza en policías municipales, y la única con un adiestramiento táctico tipo militar. Y la única que tiene cuarteles, puntos fijos y destacamentos en muchas partes de nuestro territorio estatal, pues precisamente para combatir delitos de alto impacto. Si solo la queremos para esto, no tengan duda que nos faltan muy pocos policías. Pero si además la queremos para atender robo a persona, ruido alto, violencia familiar, riña callejera, persona alcoholizada en vía pública, necesitamos unos 10,000 más. Entonces definamos para qué queremos a Fuerza Civil y sabremos cuántos policías faltan. Caemos a lo mismo, a esa repartición o distribución de atribuciones y de tareas. Exactamente. Los municipales van al ruido, van a la persona en estado de ebriedad en la vía pública. Casos que son importantes para la tranquilidad de la gente. Pero una coordinación mejor. Sí. Eso es. Sí, porque inclusive cuando vamos, claro que no estoy subestimando la gravedad de la violencia familiar, que hay que reducir sí o sí. Pero te lo digo por experiencia, cuando vamos 5 en una patrulla a la casa, muchas veces la señora que es víctima de violencia no quiere abrir la puerta. ¿Por qué? Porque le da miedo que lleguen 5 personas vestidas de negro y armadas hasta los dientes a atender el asunto. No es la motricidad gruesa la que se requiere, en esos casos, sino la motricidad fina que debe estar en las policías municipales. Termina, en lugar de resolverse un asunto, alargándolo, sí, complicándolo. Porque nos volvemos un obstáculo. Y tenemos que entender que la señora no quiere abrir la puerta porque Fuerza Civil, incluso el color de su uniforme fue pensado para esto otro. Entonces, si reorganizamos como lo estamos proponiendo, necesitamos unos 2,500 policías más de Fuerza Civil. 2,500. Sí. Hoy día, ¿cuántos tiene? 4,750. 4,750. ¿Ha tenido más? ¿Ha habido una baja por circunstancias? No, pues ha oscilado entre 4,000 y 5,000. ¿Hay meta entonces? Sí, ¿Es parte de las primeras tareas? La meta inclusive no son 2,500, son 3,500 policías en un lapso de 3 años. Ajá. Y también 1,000 policías custodios para el sistema penitenciario del Estado. Bien. Esto que hablábamos hace unos momentos, o que mencionabas, Gerardo, del tema de las atribuciones y demás, ¿requiere cambios legales? ¿Hay algo que cambiar? No. Es cuestión de ponernos de acuerdo. Ahora, si además lo plasmamos legalmente, qué mejor. Pero es cuestión de alinear las voluntades. Hay voluntad de todos los municipios, ¿eh? Yo te puedo dar fe de ello. Es cuestión de alinearlas, de explicar por qué nos favorece a todos. Y entonces estoy seguro que lo vamos a lograr. Es una cuestión entonces de orden, de disposición que la hay de todos en cuanto a tecnología y herramientas. En herramientas, mira, hay un programa, un proyecto insignia del gobierno del señor gobernador Samuel García, que consiste en la modernización del Sintram y en la ampliación significativa de las capacidades del C5. Sí. Y que tiene varios capítulos, y uno de ellos es la interconectividad con los C4 municipales. Tan pronto como hoy, que es un proyecto a 6 años, ya tenemos mucho más visibilidad en circuitos a radio de televisión en área metropolitana. Empezamos con una visibilidad de 1,000 cámaras. Ajá. Y hoy día vemos 3,000 cámaras.
El incremento ha sido significativo, obviamente es insuficiente porque es un proyecto multianual. Y Fuerza Civil había carecido de una inversión en tecnología, lo mismo que el C5 durante varios años. Se ha hecho una inversión importante en lo que va de la presente administración y se va a continuar durante los 6 años. En los municipios la situación es variable. Hay algunos municipios con muchísima tecnología, como el caso de San Pedro, y hay otros municipios con muy poca tecnología, municipios periféricos o con un presupuesto mucho menor. La idea, el propósito de crear un FASP, un fondo para los municipios, es precisamente no homologar, pero sí reducir las desigualdades desde el punto de vista operativo y tecnológico para la seguridad pública. Independientemente de si el presupuesto de un municipio o de otro más o menos es considerable, sí. A final de cuentas la seguridad es metropolitana. Absolutamente. Vivimos en una sola ciudad que para su administración se divide en ayuntamientos. Pero esta es una sola ciudad, entonces así lo debemos ver. Y me parece que de parte del Estado lo que debemos poner, además de ese fondo, es un mínimo, un estándar de elementos mínimos, de herramientas mínimas que debe tener una policía municipal dentro de nuestra área metropolitana. Sabemos también que a la par del recurso que se invierte, del armamento y demás, el tema de la capacitación es muy importante. Interpreto yo, según lo que vemos y lo que hemos conocido, que hay municipios que invierten en la capacitación constantemente, no solamente en el adiestramiento de los nuevos elementos, sino imagino yo que en preparación todavía continua y validaciones y demás certificaciones. En eso, ¿cómo andan los municipios y cómo está Fuerza Civil también y qué planes tiene? Precisamente Gerardo Palacios fue el fundador de la Universidad de Ciencias de la Seguridad y sabemos que ese enfoque es uno de los que además le gusta. Sí, mira, durante los años recientes dejó de trabajarse adecuadamente la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Más allá de su titular, que es una persona que yo aprecio mucho, no es un tema de personas, sino de políticas públicas, de visiones, de sexenios. Y dejó de ser el punto central de toda la estrategia de seguridad pública. Se le envió hacia la periferia. Y eso se vio en los resultados. Hoy la reposicionamos en el centro de toda la estrategia y nosotros tenemos que entender que vamos a resolver de manera integral, holística, el problema, el desafío de la seguridad pública a través de la educación, a través de la profesionalización de nuestros policías y de todos los operadores del sistema. ¿Por qué? Porque solo de esta manera podremos llegar a ser el primer estado que brinde un servicio profesional de seguridad pública a sus habitantes. Eso es inédito en el país. No hay un servicio profesional de seguridad pública en ningún estado de la República. Y por profesional no quiero decir que cada policía cuente con una cédula profesional en su bolsillo nada más, sino que durante su carrera policial en las distintas escuelas que conforman a la Universidad de Ciencias de la Seguridad, vayan ellos obteniendo diplomados, carreras técnicas, licenciaturas, especialidades, pero todo en el quehacer de la seguridad, no en cualquier disciplina como agronomía o nutrición, no, todo relacionado con lo que hacemos. Tenemos que profesionalizar y especializar a los operadores del sistema de emergencias 911. Tenemos que profesionalizar y especializar a la gente que trabaja en la Agencia de Administración Penitenciaria y un largo etcétera. Eso no existe en el país y queremos que exista en el estado de Nuevo León. Por lo que concierne a los municipios, cada uno tiene su extensión de la escuela básica de la universidad. Aquí hay una confusión, se cree que es una extensión de la universidad como un todo. No, es de la escuela de cadetes, nada más. La universidad tiene 8 escuelas. La de entrada y la más numerosa es la de cadetes, pero ya una vez que tú eres mando medio vas a la escuela de mando. Cuando eres mando superior vas a la escuela superior de mando. Y cuando vas a pasar del área operativa al área de inteligencia tienes que cursar la escuela superior de inteligencia. De ahí hay diplomados, especialidades y hasta próximamente un doctorado en temas de inteligencia y de seguridad nacional y estatal. Entonces, a veces pensamos que lo que hicimos fue cambiar el letrero a una academia ordinaria de policía. Si no, no es así. No se ha comunicado adecuadamente a través de los años
en qué consiste la universidad, pero es un conjunto de 8 escuelas que abarca no nada más todos los grados policiales, tropa, mandos medios, mandos superiores, sino todos los quehaceres de la seguridad pública, prevención del delito, policía, sistema penitenciario, C5, etcétera. De eso se trata. Entonces, volvemos a posicionar la UCS en el centro de la estrategia y este es el sexenio de la consolidación de fuerza civil como una policía profesional, primero. Segundo, como una fuerza de tarea que ya no atienda a estos delitos menores, sino que sea el principal defensor, protector de los ciudadanos del Estado de Nuevo León en cuanto a las amenazas procedentes de fuera del Estado de Nuevo León, en coordinación con Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Y finalmente, en profesionalizar a todos los ámbitos de la seguridad y no nada más pensar en el tema policíaco exclusivamente. Me quedo con eso que acaba de decir Gerardo, colocar en el centro de la estrategia la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Eso es importante. Sí. Ahora, ¿requiere una alta inversión o es una cuestión de voluntad, de especialistas los hay? ¿Qué nos dice? Mira, lo más valioso que tiene la universidad, como toda universidad, siempre serán, por un lado, su personal, sí, sus docentes y por otro, sus alumnos. No necesitamos grandes edificios para hacer una universidad en todas las acepciones que tiene la palabra universidad. Sin embargo, actualmente se está haciendo una inversión muy focalizada y muy adecuada en este sexenio, porque en el anterior no hubo, para crear 2 edificios nuevos. Y voy a mencionar nada más uno, que es precisamente la Escuela Superior de Mando, que es la joya de la corona en el tema de la profesionalización de la seguridad pública del Estado. Próximamente la va a inaugurar el señor gobernador Samuel García y con esto vamos a poder especializar a los mandos superiores de Fuerza Civil y de todas las áreas que ya mencioné. Recuerdo haber escuchado a Aldo Fassi Suazua en otras entrevistas hablar de las pruebas de control de confianza y lo dijo varias veces que desde su punto de vista y con su experiencia habría que renovarlas, meter mano ahí, cambiarlas, que estaban obsoletas, lo decía él. No sé si comparta la percepción y sobre todo si está dentro de los planes revisar esa parte. Estoy de acuerdo en que hay que hacer una revisión de las baterías que conforman los exámenes de control de confianza. Sin embargo, hay que precisar que están por ley en una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que su carácter obligatorio está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que sus contenidos derivan de un acuerdo de una comisión permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es el máximo órgano de autoridad en seguridad pública en el país, que encabeza el presidente de la República y conforman todos los gobernadores. Así que no es tan sencillo. Cambiar una batería, por ejemplo, quitar el polígrafo y sustituirlo con otro tipo de prueba más moderna, más eficiente, como por ejemplo una imagen de resonancia magnética de contraste que es infalible. Pues sí son buenas ideas, pero no es tan fácil. Un estado no puede decir yo voy a hacerlo diferente. Todos los estados aplican exactamente las mismas pruebas. Tiene que proponerse en un momento dado con una idea alterna. Sí, tiene que proponerse, tiene que existir una mayoría en los estados que quieran elevar la propuesta al Pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública que sesiona 2 veces al año en Palacio Nacional. Sí. Entonces es un tema, no es tan sencillo, pero sí coincido en que deben revisarse. Ahora, ¿no será luego algo que complique las cosas? Es decir, siempre se dice o hemos escuchado que reclutar elementos para las corporaciones ya entraña una complejidad. Saber de dónde son, conocerlos a fondo, que se interesen también ellos, darles una idea de que esto va a generar un crecimiento también profesional, lo que ya hemos hablado, pero luego con las pruebas no se obstaculiza todavía, no se hace más difícil el camino para reclutar en las corporaciones. Para reclutar y para profesionalizar, porque también cada 3 años las tienes que presentar. Así que cada 3 años el policía en este país tiene la espada en el cuello, ¿no? Ajá.
La tenemos. Yo las he presentado, yo tengo 23 años de servicio en seguridad pública. Se presentan cada 3 años, yo las he presentado 8 veces. Y en el transcurso de mi carrera desde el 99. Ajá. Siempre, cada 3 años, estás sujeto a aprobarlas para poder continuar. Entonces, sí es complicado, es una carrera llena de obstáculos para poder llegar a la meta que sería la jubilación en términos figurativos y el ascenso al grado máximo de las corporaciones policiales, que en México se llama comisario general. Sí, es una carrera llena de obstáculos. Me parece que hay que tomarlo en cuenta porque aparecen las pruebas de control de confianza en un momento donde era necesario poder depurar las corporaciones prácticamente toda la República. En el caso de Fuerza Civil, se hace una constante revisión de esto. Imagino, además, independientemente de las pruebas de control de confianza, ¿se da un seguimiento al comportamiento de los elementos? Fuerza Civil es una de las pocas policías en este país que cuenta con trabajos serios y sofisticados de contrainteligencia. La respuesta es sí. ¿De contrainteligencia? ¿Cómo es esto? Sí, reducir las probabilidades de que los grupos delictivos se infiltren a la corporación. Bien. Ahora, me remito de nuevo a Aldo porque obviamente es el antecesor directo. Claro. Él mencionaba que, de acuerdo con lo que está pasando en Nuevo León, la incidencia delictiva, un punto importante, o tal vez el de arranque, él lo mencionaba así, era atacar en específico las tienditas y estos lugares en donde está proliferando la venta de droga, el narcomenudeo, las pandillas, decía. ¿Cómo lo ve Gerardo Palacios? Es decir, ¿es realmente un punto de partida? ¿Es la proliferación o el aumento de la venta de droga el principio de lo que estamos viviendo? Yo pienso que desde luego hay que combatir la venta en narcomenudeo de estas drogas porque envenenan a nuestros jóvenes, sí, por una razón de salud. Por una razón estratégica, sin embargo, es clave para Nuevo León y para México combatir con mayor eficacia el robo de hidrocarburos porque les deja ganancias muy superiores que las de la venta de microdosis en casas, en colonias del área metropolitana. Y de ahí obtienen el dinero para después tener su armamento y tener sus capacidades para seguir trabajando. Y 2, combatir con mayor eficacia el tráfico de migrantes porque también es más lucrativo que la venta en estas tienditas en el área metropolitana. No hay que descuidar ninguno de los 3 rubros. Ajá. Sin embargo, los más lucrativos son el primero y el segundo y por lo tanto es mucho más estratégico ser eficaces en el combate a estos 2 delitos, en la inteligencia de que es una responsabilidad del gobierno federal. Claro. Y nosotros lo que queremos hacer como Estado es apoyar. Vamos juntos, Estado y Federación, en el combate al robo de hidrocarburos y en el combate al tráfico de migrantes, por cuanto que son actividades muy lucrativas. Monterrey es uno de los municipios más complejos, imagino yo, por diversas razones, entre ellas el tema demográfico y que confluyen muchas situaciones allá. Y se ha hablado desde hace muchos años, y es un tema viejo pero recurrente, que Monterrey quiere, el municipio, tomar la seguridad completa del territorio. ¿Eso está en este momento como tema sobre la mesa? Bueno, primero recordar efectivamente que la Policía Estatal Fuerza Civil trabaja como policía municipal en algunas zonas de Monterrey por la cantidad insuficiente de policías, patrullas, armamento, cuarteles, etcétera, que tiene la Policía de Monterrey desde que fue fundada, desde hace muchos años. Y que el proyecto siempre fue que en la medida que fuera creciendo la Policía Municipal de Monterrey, el Estado fuera entregándoles las siguientes zonas de patrullaje, que son la zona norte, la más grande, la zona poniente y la zona sur, ¿de acuerdo? En 20 años no hubo voluntad política
del gobierno del estado, del gobierno municipal en turno, para lograrlo. No hubo ningún avance. En este gobierno, que lleva muy pocos meses, tanto del estatal como del municipal, ya estamos próximos a entregarles la primera de estas zonas, que sería la zona poniente. Con lo cual Fuerza Civil va a recuperar una cantidad importante de policías en la inteligencia de que no nos vamos a salir completamente de la zona poniente. Ajá. Es una reorganización en el modelo de 3 pisos que ya mencioné. Vamos a estar nosotros patrullando, pero el C5 no nos va a asignar a patrullas de Fuerza Civil eventos de ruido alto, persona haciendo sus necesidades en la vía pública. Eso se lo va a asignar a la municipal. Claro. Ya a nosotros nos va a asignar temas de armas largas, persecución, etcétera. Ese es el modelo de 3 pisos. Entonces, para lo segundo, necesito menos, no necesito cubrir todo el territorio con muchos patrullajes, sino necesito tener una presencia estratégica. Así que en vez de tener a 150 policías, puedo tener a 20 policías. Esta zona tiene una idea del porcentaje de territorio que hoy se cubre y que se va a dejar en manos de Monterrey. El territorio no es muy grande. Ajá. La población sí. Uh-huh. Estamos hablando de cientos de colonias. Sí. Pero el mayor desafío en cuanto a personal de Fuerza Civil empeñado en servicio está en zonas norte y sur. Sin embargo, el plan siempre ha sido eso, ir de lo menos complejo a lo más complejo en la entrega-recepción de las zonas. Así está trazado. Y es nuestra voluntad hacerlo así, porque también se trata de ir acompañando en el proceso a la Policía de Monterrey. Tenemos mucha responsabilidad, se trata de la seguridad de los ciudadanos, por eso queremos hacerlo de esta manera, seria, profesional y yendo de lo menos a lo más. Gerardo, ya casi para terminar, lo que se vivió hace 3 o 4 semanas en Anáhuac, aquel domingo con el ataque a los elementos y el fallecimiento de 6, se interpretó en su momento, se dijo que era pues una reacción obviamente de la delincuencia ante los golpes que se le ha dado, o sea, los aciertos de la seguridad. ¿Cómo interpretar hoy día esto y sobre todo qué ha pasado después? Exacto. Bueno, primero comentarle a los ciudadanos que por proteger y servir, en total han fallecido 23 policías de Fuerza Civil en servicio, lo cual obviamente nos entristece, pero nos confirma la misión y la convicción de trabajar, cueste lo que cueste, para mantener a Nuevo León seguro, a pesar de todos los desafíos que rodean a Nuevo León. Y que son por todos conocidos. En el caso que nos ocupa, efectivamente, hubo una serie muy larga de enfrentamientos, todos ganados por Fuerza Civil, con gente detenida, con gente abatida, con armamento grande, asegurado, con vehículos blindados, con vehículos ligeros, con equipos de radiofrecuencia, con información valiosa, con droga, etc. Y este golpe fue dirigido no a los compañeros, que en paz descansen, sino a la Corporación Fuerza Civil. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Se triplicaron los golpes en contra de ese grupo del crimen organizado. Lo vamos a informar brevemente cuando así me lo indiquen en Gobierno Central, pero dentro de unos pocos días lo vamos a hacer. Estamos hablando de mucha gente detenida, de mucha gente derrotada en combates, en muchas armas aseguradas, drogas, radiofrecuencias, información útil, etcétera, y otras cosas que no puedo mencionar. Pero la corporación, y esto se lo digo a la gente como un testigo, para que tenga la certeza, la tranquilidad, la corporación se encastó. Así que contamos con Fuerza Civil para mucho rato y está más fuerte y decidida que nunca. Ese es el sentir de los elementos también, echarse para adelante, no replegarse. Así es. Bien. Porque son tiempos complicados, porque independientemente de la efectividad o la labor que llevan a cabo cualquier nivel de seguridad, incluso de investigación en Nuevo León, hay una evidente situación no de crisis, pero sí, porque yo no podría calificarla así, yo no tengo los elementos, pero de pronto parecen
que estos episodios nos mandan mensajes como los que vivimos en aquella época a la que ya nos referimos. Pero no estamos como en esos tiempos. No estamos en esos tiempos, estamos todavía a tiempo. Sé bien a qué te refieres. En aquella ocasión, cuando hubo eventos así, se entristeció el personal y bajó la guardia. Aquí estamos al revés. Claro que sí enlutó, sí duele, pero están más echados para adelante que nunca. Ténganlo por seguro. Es lo que quiere la delincuencia, amedrentar, golpear. No lo va a lograr. Hay obviamente un interés completo de todos y están todos en el entendido de echarse para adelante. Así es. Y todos los golpes triplicados que le hemos dado a ese grupo desde entonces los ha dado Fuerza Civil. Aquí hay la necesidad de que todos los niveles de seguridad y la participación de la autoridad federal también sea decidida. Va pocos días, Gerardo, pero ya ha habido también un acercamiento en ese sentido. Todos los días en la 7ª zona militar, con mi general, el comandante de la 7ª zona, todos los días, no es un decir, todos los días hay comunicación. Están en la mejor disposición. A ver, el ejército mexicano es el mismo de siempre. Claro que Nuevo León cuenta con él, pero necesitamos mucho mayor presencia de las Fuerzas Armadas en zona rural, tanto en el norte como en el sur. Sin embargo, tenemos un déficit de inmuebles, porque no puedes ir y salir. Es mucha desventaja táctica estarte desplazando de esa manera. Entonces, quiero decirle a la ciudadanía que con un fuerte esfuerzo financiero del gobierno del Estado, se está empezando la construcción de algunos cuarteles, uno de ellos muy grande, para Guardia Nacional. Y esto nos va a permitir incrementar la presencia de Fuerzas Armadas en carreteras, en brechas, en caminos, de día y de noche, en el área rural donde estamos teniendo los enfrentamientos. Pero va a tomar tiempo. Mientras tanto, Fuerza Civil tiene que continuar. No hay opción, tiene que continuar. También debo decirle a la ciudadanía que estamos muy agradecidos con la Secretaría de la Defensa Nacional porque a petición nuestra nos han autorizado mayor calibre, nos han autorizado armamento automático, con el cual vamos a poder tener ventajas tácticas en zona rural, haciéndonos de los servicios de un nuevo helicóptero, más ad hoc para esto, y artillarlo para poder brindar mucho más seguridad en zona rural. Necesitamos ya crear una división aérea de Fuerza Civil. Mientras se terminan las construcciones de los cuarteles, Fuerza Civil tiene que seguir patrullando y haciendo su labor para que aquí estemos todos a salvo. Bien. Con Tamaulipas en específico va a haber ahí cambio por su gobierno, cambia la administración, al menos que ocurra algo similar a lo que vivió Nuevo León en el inicio de esta administración, lo más probable es que cambien las autoridades. Esto implica que estén en una comunicación desde ahora en la transición, cuando empiece el periodo de transición, que es en septiembre. ¿Ya hay diálogo? ¿Ya tuvo diálogo? Sí, mira, nosotros hemos tenido un diálogo con las autoridades actuales. Todavía no nos ha sido revelado quiénes van a ser las autoridades entrantes en materia de seguridad. Entonces hay que esperar los tiempos políticos, electorales y constitucionales adecuados. Pero la comunicación con los comandantes, con los responsables de la seguridad ha sido muy buena y constante. También quiero decirle a la ciudadanía, para su conocimiento y tranquilidad, que precisamente uno de los cuarteles más grandes que se están empezando a construir para Guardia Nacional está en la frontera, en una parte muy importante de la frontera que tenemos con Tamaulipas. Muy bien. Gerardo, pues algo que haya que agregar, que guste decirle al ciudadano. Ya le envió varios mensajes en esta entrevista y quisiera, para concluir, que lo hiciera de nuevo. Muchas gracias. Pues decirles que el trabajo de la seguridad pública es una responsabilidad compartida entre los municipios, el Estado y la Federación. Si cada uno pone el 33% del esfuerzo, de la dedicación, del amor a México y a Nuevo León que le corresponde, esto lo vamos a revertir y vamos a tener una mejor seguridad pública. Con mi 33% cuenten desde ya. ¿Y el ciudadano cómo participa en esto? Yo creo que si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución.
De miles de horas que he patrullado de noche y madrugada en el área metropolitana, les puedo decir que el 70% de los problemas están en casa. Que hay muchos niños y adolescentes en el camino que conduce a la prisión por diversas razones. Pero he sido testigo de muchas áreas de oportunidad desde el punto de vista familiar, para que entre todos tomemos cartas en el asunto y seamos una mejor sociedad. Ya que mencionó el tema del penal, el estado de los penales, ¿hay plan también ahí? Claro. ¿Le ha tocado esa parte también conocerla? También me ha tocado trabajar, conozco todos los penales, conozco cada dormitorio, cada pasillo, cada celda. Tenemos una cantidad importante de población penitenciaria. Sí, hay proyectos, hay inversión. Primero una inversión correctiva, de mantenimiento correctivo en el Cerezo 2, que es el Norte 2, que es el más nuevo, el más reciente, sí, porque tiene algunas fallas en su construcción. Se hizo válida la garantía del contratista o del proveedor de la administración anterior, está cumpliendo hasta el momento, pero también estamos haciendo construcciones para ampliar la capacidad instalada y para tener una mejor clasificación de la población penitenciaria de acuerdo con su nivel de riesgo. Antes la ley hablaba de peligrosidad, lo mismo, pero ahora tenemos que decir de riesgo. Sí, sí. Porque eso es estratégico para mantener la gobernabilidad en las prisiones del Estado. Lo que les puedo decir es que somos cautos, porque las prisiones siempre es un tema delicado. Sin embargo, hemos avanzado muchísimo en el rubro gobernabilidad de los penales en Nuevo León. Parte de estos factores de riesgo muchas veces es la cantidad de población. ¿Cómo andan los penales? 9,530 al día de hoy. ¿Se mantiene más o menos en un promedio así desde ese tiempo? Va creciendo. Para referencia, quiero decirles, yo dejé de trabajar en el sistema penitenciario del Estado de Nuevo León el 21 de noviembre del 2007 y teníamos 6,000 presos. Entonces, hemos tenido un crecimiento muy importante y no necesariamente hemos crecido en camas o celdas, porque si bien se hizo el penal Norte 2, sí, se cerró el Topo Chico, que tenía una capacidad muy inadecuada. Desde luego, qué bueno que se cerró, pero tenía una capacidad mayor a los 5,000 presos. Una cantidad, entonces, una población atendida ahí. Pues, por un lado, hubo una reducción de camas y por el otro, hay un incremento de presos, porque las policías municipales, la policía del Estado, se están haciendo su trabajo. Sí. Y llega mucha gente a prisión. En el tema de personas que están ahí esperando una sentencia, en el tema de los cambios que hubo en el sistema acusatorio, el sistema penal, ¿esos también son factores? No, yo pienso que sobre todo es que, no, porque en esta ocasión hay mucho más casos en que la prisión preventiva es revisable, ajá, que está justificada, que no es oficiosa y por lo tanto se puede debatir. No, yo pienso que la situación es que no hemos crecido la capacidad instalada del sistema penitenciario desde hace mucho. Y tenemos más población penitenciaria, sí, pero tenemos mucho más población, número de habitantes en el estado. Esta ciudad ya se volvió una megalópolis, ¿no? Bien. Muy bien, Gerardo, pues podríamos platicar mucho más, ya incluso iba a despedir y seguimos, pero luego seguimos conversando, si le parece bien, ya avanzado el camino, que podamos volver a informar a la gente de cambios. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias y bienvenidos siempre. Continuamos. Al principio del programa que hoy vamos a hablar de esta situación atípica e histórica que se está viviendo en Europa, una ola de calor que durante más de una semana ha azotado al viejo continente y ha provocado que en varios países se vivan crisis, el fallecimiento de cientos de personas, el daño a infraestructuras y otras situaciones. Aquí el reporte de mi compañera Jennifer Cefo. Adelante, Jennifer.
¿Qué tal, Víctor? Te saludo desde la frontera entre España y Francia. Las altas temperaturas siguen castigando a toda Europa. Inglaterra y Francia están en alerta roja al llegar a los 40 grados y superar en algunas regiones estos 40 grados centígrados. España, Bélgica, Portugal y Suecia han roto récord en temperaturas. Según los datos publicados por el Instituto de Sanidad Carlos III, vinculado al Ministerio de Sanidad de España, al menos 1.047 personas han fallecido en el país entre el 10 de julio y el 19 por las altas temperaturas, junto a Portugal, que suma 1.063 muertes, son los más azotados en este sentido. A esto se suman los incendios forestales en gran parte de Europa, muchos de ellos no controlados, mientras que los termómetros continúan a la alza. Estado de preocupación por la urgencia climática, que para científicos y políticos es consecuencia directa del cambio climático. Inglaterra emitió por primera vez una alerta roja. Autoridades británicas han pedido a la población mantenerse hidratados, cerrar cortinas y no exponerse al sol. Al igual, les han pedido no viajar ni en tren ni en avión. Recordar que el lunes pasado, el aeropuerto de Luton suspendió operaciones debido a que la pista de aterrizaje se derritió y las vías del tren en algunas zonas se quemaron por el récord de 40 grados. Hay que señalar que el Reino Unido no está adecuado para esta alza de temperaturas. Francia alertó a 15 zonas sobre las altas temperaturas, todas ubicadas en la zona del Atlántico, que incluye a Bretaña, conocida por un clima suave, relajado, tranquilo, así como el puerto de Brest y Rennes. La región de Gironde atraviesa un incendio que no da tregua y que ha calcinado 14.000 hectáreas en una semana. El cambio del viento ha alertado a la región y se tendrá que evacuar a 3.500 personas. España es la entrada de la masa de aire cálido del Sahara, lleva 10 días con esto entre los 39 y 45 grados. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, culpa al cambio climático y pide medidas medioambientales urgentes, mientras que Italia es una de las zonas más castigadas con 42 grados y que atraviesa una sequía histórica no vista en los últimos 70 años, misma que ha causado el desprendimiento en los Alpes. Es Italia el que nos dio los titulares a inicios de este mes sobre este cambio climático, con el desprendimiento de un glacial que dejó muertos a 11 italianos. En los Países Bajos, el clima llegó a 38 grados, por lo que el gobierno ha mantenido la alerta en amarillo con medidas de hidratación a la ciudadanía. Expertos aseguran que la tendencia negativa del clima en Europa continuará verano tras verano, así hasta el 2060. Es por ello que la ministra de Meteorología de Alemania, Steffi Lemke, ha hecho un llamado a los gobiernos europeos para replantear este plan de control de inundaciones, sequías y altas temperaturas que este verano ya sofocan a toda Europa. Para Cambios desde Europa, Jennifer Cefo. Muchas gracias, Jennifer Cefo. Vaya que esta situación de calor es la más extrema desde que hay registros en Europa y en España en específico. Según datos preliminares, los daños han sido devastadores. Se calculan cientos de muertes atribuibles sobre todo al aumento de las temperaturas en Europa. Incendios forestales en varios países. Se han calcinado más de 20.000 hectáreas. En fin, vamos contigo, José Antonio López, con el reporte en específico de España, de esta ola de calor y sus efectos. Adelante, José Antonio. ¿Qué tal, Víctor? Saludos. Pues sí, en España aquí la ola de calor ha dado un receso en estos 2 últimos días. Sin embargo, ya se comenzarán a sentir las temperaturas altas nuevamente a partir de mañana y el fin de semana se espera que llegue esta ola, pero ya en su tercera fase, con temperaturas que se han registrado la semana pasada, por ejemplo, en 48 grados centígrados, en zonas como Andalucía, concretamente aquí en Madrid,
En las madrugadas hemos tenido temperaturas de 31 o 32 grados a las 3 o 4 de la mañana, mientras que en el día hemos alcanzado casi los 40 grados. Toda esta ola de calor ha dejado, según el gobierno de Pedro Sánchez, 1.047 fallecidos, que es una barbaridad, tomando en cuenta que estas cifras no tienen ningún tipo de precedente. Todas estas personas que han fallecido, desgraciadamente, se trata de mayores de 80 años y que tenían padecimientos previos de alguna enfermedad. En cuanto a los incendios, ahora mismo se tienen detectados 16 en el país. Ha bajado ya mucho considerablemente la cifra porque desde el lunes se habían anunciado que había 39. Se han registrado en prácticamente medio país, es decir, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Extremadura, en Aragón, en Cataluña, algunos aquí en Madrid y muchos de ellos en Galicia, donde ahora mismo está la preocupación máxima debido a que algunos están descontrolados. Sin embargo, afortunadamente, las cosas poco a poco van mejorando en este sentido y también decirte que se ha arrestado a un pirómano que habría provocado 3 incendios en la Comunidad Valenciana. Saludos, Víctor. Buenas noches. Muchas gracias, José Antonio López, por este reporte desde España. Ese es el panorama general, pero ¿qué dice la ciencia? ¿Cuáles son los orígenes, las causas de esto que vive hoy el viejo continente? Manuel González preparó este contenido. Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata personas, como hemos visto. De Estados Unidos a China, pasando por Europa, el mundo arde. Las temperaturas altas ya cobran cientos de vidas y las llamas devoran miles de hectáreas. ¿Por qué las olas de calor han alcanzado estas dimensiones históricas? La respuesta la anticiparon largamente los científicos: el factor cambio climático. Nuestro modo de vida, basado en producir, consumir, desechar y contaminar, ha conducido a la emergencia planetaria a la que nos enfrentamos. Ahora es el momento de transformar nuestra relación con la naturaleza, escribió este martes Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, al tiempo que hacía un llamado a que se asuman compromisos creíbles en materia climática. ¿Qué dice la ciencia? La temperatura global ya ha aumentado 1.1 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. En estas circunstancias, las olas de calor extremas ya tienen aproximadamente 5 veces más probabilidades de ocurrir, según un informe clave del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU, que se publicó en 2021. Las olas de calor son periodos de clima inusualmente caluroso que suelen durar 2 días o más, fuera de los promedios históricos de un área determinada. Las olas de calor han ocurrido en el pasado, pero el cambio climático está haciendo que las olas de calor sean más largas, más extremas y más frecuentes. Sabemos esto al observar la frecuencia con la que se establecen nuevos récords diarios de temperaturas altas y bajas. Las temperaturas diarias se miden en cientos de estaciones meteorológicas en todo el mundo. En Estados Unidos, la historia reciente registra la época de Dust Bowl, de la década de 1930, como la de la peor sequía y olas de calor. El verano de 2021 empató a 1936 en cuanto a las temperaturas más altas. De acuerdo al informe marco de la ONU, si las temperaturas suben 2 grados, la probabilidad de las olas de calor aumenta 14 veces. Y no se trata solo de la probabilidad de que sucedan. Con 2 grados de aumento, las temperaturas más altas en las olas de calor podrían aumentar en casi 3 grados. Es probable que el empeoramiento de las olas de calor aumente el número de enfermedades y muertes relacionadas con el calor. Para fines de siglo se espera que se produzcan miles de muertes adicionales relacionadas con el calor cada año debido al cambio climático. Las ondas de calor pueden ser extremas en las ciudades debido al efecto de la isla de calor urbana, por lo que el crecimiento de la población urbana podría contribuir al número de personas afectadas. Cambios, Manuel González.
Esa es la situación, el panorama que ha vivido en los días recientes Europa con este asunto del calor, sus efectos y sobre todo sus orígenes, como ya escuchábamos a Manuel González. Gracias a nuestros compañeros que nos permitieron hablar de este tema. Después de la pausa hablaremos de lo que viven los dos estados vecinos, los dos estados paralelos a Nuevo León en torno al agua. Coahuila, Tamaulipas, al día en este tema de la sequía. Volvemos. Qué bueno que continúa aquí en Cambios. Coahuila es el tercer estado del país en el que menos llueve hoy día. Las comunidades del estado lidian con la escasez de líquido y la preocupación de los especialistas es que con el crecimiento demográfico y los cambios que ha representado el asunto del cambio climático, se propicie todavía una disminución mayor y que sea insostenible el tema del agua, algo con lo que han venido sufriendo todas las entidades del norte del país. El estado de Coahuila es en su mayoría una zona semidesértica. Con una gran extensión territorial, se divide en 5 regiones en las que se concentra la mayoría de la población, y aunque la entidad cuenta con 5 presas, estos cuerpos de agua se utilizan en su mayoría para riego. La población es abastecida por el agua del subsuelo. Por ello, la falta de lluvias ha despertado las alertas en la entidad, ya que el alto consumo ha significado una sobreexplotación. En el estado existen 5 presas: Venustiano Carranza, Amistad, La Fragua, San Miguel y Centenario. Las cifras de la Comisión Nacional del Agua señalan que de estos cuerpos de agua, la presa Venustiano Carranza, con una capacidad máxima de 613 millones de metros cúbicos, se encuentra a un 12.72%. La presa San Miguel tiene una capacidad de 21.170.000 metros cúbicos y se mantiene al 32.35%. La presa del Centenario, con capacidad de 25 millones de metros cúbicos, está a un nivel del 25.94%. La presa La Fragua, de 47.370.000 metros cúbicos de capacidad, se encuentra a un nivel de 24.27%. Y la presa La Amistad, de 1.769 millones de metros cúbicos, está a un 11.41% de llenado. Todas las presas se mantienen por debajo del promedio registrado en los últimos 5 años, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal. El director del Centro Estatal de Aguas y Saneamiento, Antonio Nerio, explicó que la entidad presenta un caso diferente al de Nuevo León, el cual depende de aguas superficiales, ya que en Coahuila existe la necesidad de extraer el vital líquido, lo que se ha vuelto más complicado con el paso de los años y el crecimiento de la población, por lo que cada vez hay que escarbar más profundo para encontrar agua. Efectivamente, Coahuila es de los estados con menor precipitación pluvial en el año, es de los que menos tiene lluvias y bueno, nuestras ciudades, la gran mayoría de ellas dependemos del agua que extraemos del subsuelo, del agua subterránea. Los pozos profundos, estamos hablando de pozos de más de 300 metros, pues son los que nos están dando la batalla, estamos dependiendo de ellos y por eso hemos concentrado nuestras baterías, hemos concentrado los esfuerzos en estos estudios, estas exploraciones y la construcción, interconexión de pozos profundos, bueno, cada vez a mayor profundidad. Ya hemos llegado hasta 700 metros y estamos proyectando uno a 1000 metros de profundidad. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua, Coahuila es el estado que mayor porcentaje de territorio presenta con sequía excepcional, con un 8.4%, y de sequía extrema, con un 27.8% de la totalidad de la entidad. El director de SEAS afirmó que existen varios proyectos para seguir garantizando el agua, como la realización de perforaciones a niveles más profundos, la construcción de represas en la región sureste para brindar una mayor filtración de agua o la potabilización del agua de la presa Centenario en la región Laguna. Se hablaba de ciclos de 10, 12 años, sin embargo, lo que estamos viviendo ahora es algo que no se presentaba en varias décadas, entonces sí es algo preocupante que la recarga de estos mantos también es algo que nosotros podemos incidir y en ese sentido hay varios proyectos para construir, por ejemplo, presas de gaviones aquí en la Sierra de Zapalinamé, donde la lluvia, poca o moderada o mucha que se pueda dar, pues se pueda provocar la infiltración en el subsuelo y la recarga del manto. Aseguró que uno de los principales objetivos es lograr que en los diferentes municipios se adopte una cultura de cuidado del agua, lo que debe involucrar a los sistemas operadores con la reducción de fugas y el cobro adecuado, y a los ciudadanos con un consumo responsable, como el caso de Saltillo, ejemplo a nivel nacional, el cual presenta un promedio de menos de 100 litros diarios por habitante. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, afirmó esta semana que en Coahuila sí hay agua, pero esta se tiene que cuidar,
y agregó que el estado tiene una situación distinta a la de otras entidades del norte del país. El mandatario estatal destacó que para solucionar la problemática de falta de agua se requiere una inversión para la perforación de 30 pozos en este año. Pero aquí la solución es de manera muy distinta. Ahorita en estos momentos estamos nosotros haciendo la realidad, ¿verdad? Perforando nuevas fuentes de abastecimiento para poder tener el recurso en cada una de las regiones. Y ahorita estamos perforando más de 14 pozos, tanto en la laguna como en la parte norte de Coahuila, y vamos a iniciar en la región centro también para poder abastecer el vital líquido. Nosotros estamos enfrentando el tema en distintas vertientes. Primero, con la ineficiencia de los organismos operadores de agua, que lo que requiere es darle agua potable a la población para estar pensando en la producción agrícola que es necesaria y que es el modo de vida de una región como la nuestra. Entre la falta de lluvias, los bajos niveles de las presas y la dificultad para encontrar agua en el subsuelo, Coahuila se mantiene hidratado gracias al trabajo realizado años atrás y el aprendizaje que quienes viven en esa tierra de semidesierto han adquirido a lo largo de su vida. Mientras se construye la infraestructura necesaria para seguir con la extracción de agua del subsuelo y se obtienen los permisos para las nuevas presas de gaviones, las autoridades esperan que pase lo que ha sido señalado como un fenómeno de sequía que no se había presentado en décadas y que ha obligado a tomar medidas como el bombardeo de nubes y hasta el anuncio de procesiones religiosas, elevando la voz hasta lo más alto por un poquito de agua. Para Cambios, Daniel Santiago. Ya conocimos la situación de Saltillo, la capital de Coahuila. Ahora vamos a la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, donde la falta de precipitaciones se une también a un añejo problema que ha sido descuidado por varias administraciones: la creación de una óptima red de distribución de agua. Política en todo, por supuesto, y aquí sus efectos. La capital de Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en quejas ciudadanas por deficiencias en el servicio de agua potable. El 95% de la población mayor de edad en Victoria identificó fallas y fugas del vital líquido como una de las principales problemáticas que se viven en la ciudad y que sobrepasan incluso a las quejas de habitantes de Nuevo León, que en fechas recientes han bloqueado hasta carreteras por falta del suministro. Nosotros tenemos ya, bueno, aquí nos pasan el agua, como ahora la cortaron. Mañana, bueno, viene hasta paso mañana o 3 días y es un chorrito de agua. Que según por las fugas que hay, pues quién sabe. Aquí en el ejido no llegan, porque todas van para el esfuerzo. Aquí nosotros no nos llega. Les pedimos que ven, que se paren y no quieren. Que porque lo trae no sé quién, que porque lo trae un diputado, que porque lo trae no sé. Siempre nos ponen pretextos, pero aquí no llega. Es horrible, es lo indispensable, que hay el agua. Todos usamos el agua para todo y pues está canijo quedarse sin agua. Y nosotros reportamos las fugas porque es injusto que nosotros tengamos agua y hay mucha agua potable que se tira y en otras colonias no hay. Los habitantes de Victoria tienen años batallando con el servicio de agua potable y no precisamente por la falta de líquido, pues está garantizada para los próximos 2 años, sino por la falta de infraestructura. Los niveles de la presa, hay que decirlo, están bajos, como deseáramos. Sin embargo, tenemos garantía, si no lloviera, para 2 años más. No serían las condiciones óptimas de la calidad del agua, sin embargo, agua tenemos. Vemos que no va a haber ningún problema. Sin embargo, se nos dificulta, ¿verdad? Si en Ciudad Victoria, la Comapa Victoria o las comapas de Tamaulipas no visualizan el problema completo, ¿verdad? Y prevén, ¿verdad?, un futuro que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, porque lo que creemos es de que si no nos cae un ciclón este año, caray, pues Dios no lo quiera, pero vamos a estar en la misma situación que Monterrey. Administraciones van, administraciones vienen, y ninguna ha podido concretar el proyecto de sectorización de agua que se requiere para dar paso a la construcción de la segunda línea del acueducto en la presa Vicente Guerrero, proyecto para el cual se requiere de una inversión de 1,400 millones de pesos y que promete ser la solución al problema. A lo mejor puede ser una obra que se tarde 2 años o 3 años y que en esa forma pueda haber una participación de que lo podamos lograr. Proponerlo para que sea un proyecto que se realice en esta administración, como fue el compromiso que dije que Otro Américo Villarreal venía a ser la segunda línea del acueducto.
La presa Vicente Guerrero abastece a la mayoría de la población en Victoria y actualmente solo cuenta con el 20% de su capacidad, lo que se traduce en 803.36 millones de metros cúbicos de agua, pese a tener una capacidad regular de 3.910 millones de metros cúbicos de agua. El descenso drástico de los niveles del agua ha dejado al descubierto el antiguo cementerio de Padilla, que hasta hace 50 años permanecía inundado, y a la ciudad sujeta en un programa de tandeo que no ha funcionado del todo. Los organismos operadores tienen la responsabilidad de prever la situación futura. La sustentabilidad es tratar de satisfacer las necesidades actuales, en este caso de una población que demanda agua potable, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y eso es evidente que Agua y Drenaje de Monterrey, por más eficiente que calificarían a ese organismo operador, no tuvo la capacidad de prever. Entonces, pues el mensaje es muy claro. Si en Tamaulipas, ya no quiero hablar de Ciudad Victoria, si en la República, si en el país, los organismos operadores no logran ver ese panorama, lo que yo digo, ver el bosque completo, no nomás ver un arbolito, dos arbolitos, sino hablar, administrar nuestros organismos operadores y utilizar el agua con sustentabilidad, pues entonces vamos a caer en la misma situación. Vea usted nada más la presa Vicente Guerrero. Estamos en la cortina y así está de grave la situación. Cambios, Denis Romero. Gracias por su atención en esta edición de Cambios. Que pase muy buenas noches. Mañana lo esperamos en Telediario y la próxima semana a las 8 tiene de nuevo la cita con nosotros aquí, como cada domingo en Cambios.